Muy bien. ¿Estamos todos de vuelta? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Perfecto. Entonces, arranquemos. Arranquemos a hablar de la segunda revolución industrial. Entonces, hay que hablar de algunos temas aquí que son importantes cuando uno va a hablar de la segunda revolución industrial. Lo primero, un tema que tenemos en deuda desde hace tiempo, les quiero hablar de desigualdad y del problema gigante que representa para el desarrollo económico. Digamos, como introducción temática y para hablar de algunos conceptos claves de economía, para que lleguen a descrestar a sus compañeros cuando vean macro y cuando vean micro. Lo segundo, voy a retomar un poco lo que propuso Juan y voy a hablar de las industrias de la segunda revolución industrial y voy a hacer algún énfasis en lo que dijo también de el estilo de vida, la calidad de vida de los empleados. Y luego quiero hablar de un cambio que hubo importantísimo en la balanza de poder. Este es el centro digamos, el momento crítico en la historia económica de este momento y es la caída de Gran Bretaña como potencia industrial y el ascenso de los Estados Unidos. Durante la segunda revolución industrial vamos a ver cómo Estados Unidos se consolida como un centro de poder, un centro de producción global importantísimo y eso va a motivar, o mejor, va a servir para explicar durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se consolida como el hegemón durante el siglo XX y lo que va corrido del XXI. Entonces, arranquemos por hablar de desigualdad. La desigualdad entre países es la que se llama between. La vamos a entender como la diferencia en los ingresos promedio de distintos países. Y la vamos a medir utilizando medidas de dispersión. Una medida de dispersión me indica qué tan alejado están los datos del promedio. Por ejemplo, ustedes pueden tener en una materia un promedio de 4.5 porque sacaron 4.5 en todas y cada una de las evaluaciones. Y entonces, como sacaron 4.5 en todas, pues no hay dispersión, porque todos los datos se ubican exactamente en el promedio. Pero también pueden decir que sacaron 4 en la mitad de las pruebas y 5 en la mitad de las pruebas. Les da el mismo promedio, pero esos datos tienen una mayor dispersión porque hay unos datos que están por encima de la media y otros datos que están por debajo de la media. Esa dispersión es la que vamos a mirar en el ingreso de los países. Entonces, si todos los países tienen el mismo ingreso promedio, pues no hay desigualdad. Todos tienen los mismos ingresos. Pero en la medida en que hay unos países que son muy ricos y unos países que son muy pobres, pues hay mayor dispersión. Y esa dispersión es lo que entendemos como desigualdad. Pero también podemos mirar no solamente entre países, sino al interior de los países. Es lo que se llama la desigualdad within. Y eso se entiende como la diferencia que hay entre los ingresos o la riqueza de las personas. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ingresos y riqueza? Pues una cosa es, pensando en términos contables, ya que todos son fanáticos de la contabilidad y he visto por ahí en los estatus de WhatsApp y en Twitter y todo que han estado en exámenes, pues es la diferencia entre el ingreso en el estado de resultados y el activo total o el patrimonio en el estado de resultados, en el balance general, caramba, en el estado de situación financiera. Es que me le cambiaron el nombre hace 10 años y todavía no me acostumbro. Entonces, cuando uno mira que el 10% más rico está muy cerca del 10% más pobre, pues no hay tanta dispersión. Pero cuando uno mira que el 10% más rico tiene unos ingresos de, qué sé yo, en promedio 8 millones de pesos al mes y el 10% más pobre tiene un ingreso en promedio de un salario mínimo, pues hay mucha dispersión y entonces hay mucha desigualdad. La desigualdad se mide es una medida que se llama el coeficiente de Gini. Esta es una medida que se mueve entre 0 y 1, si la multiplican por 100 se mueve entre 0 y 100,
donde 1 es el mayor grado de desigualdad, o 100 es el mayor grado de desigualdad, y 0 es el mayor grado de igualdad. Máxima igualdad lo que va a querer decir es que todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de ingreso o tienen el mismo nivel de patrimonio, el mismo nivel de riqueza. Y cuando yo miro la desigualdad global, lo que estoy es combinando las dos. Entonces, cojo a todos los empleados de todo el mundo sin distingo de país y miro cómo está el 10% más rico y cómo está el 10% más pobre. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor, claro. Listo. Entonces, la desigualdad between va a ser la desigualdad entre países y está relacionada con cómo se remunera el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo en cada uno de los países. Mientras que países que sean abundantes en tierra la remuneren poquito y países que sean que tengan poca tierra la remuneren mucho, pues habrá más desigualdad. En la medida en que la remuneración del factor tierra, en este ejemplo, converge y se empieza a remunerar igual en todos los países, pues entonces la desigualdad tiende a reducirse. Lo mismo ocurre con el capital o con el trabajo. La desigualdad within, como decíamos, es la desigualdad al interior de los países y se remunera y se relaciona con la forma en la que se remuneran los factores de producción al interior de los países. Entonces, pónganse a pensar que si el capital se remunera mucho mejor que el trabajo, pues va a haber mayor desigualdad porque los ricos, que son los dueños del capital, van a ser más ricos en términos relativos que los pobres, digamos, entre comillas, que son los que viven de su trabajo, los que vivimos de nuestro trabajo. Bien, entonces, lo más importante de el tema de desigualdad es que la desigualdad es relativa. Siempre mira cómo está la población más pobre frente a la población más rica. Entonces, si la remuneración del capital crece más rápido que la remuneración del trabajo, pues los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Si el trabajo se remunera mejor que el capital, entonces los pobres, que son los que viven del trabajo, van a crecer más rápido que los ricos, entonces la desigualdad se va a reducir por un fenómeno de catch-up, por un fenómeno de lo voy alcanzando. Imagínense que el capital se remunera al 2% y el trabajo se remunera al 4%. O la remuneración del capital crece al 2% y la remuneración del trabajo crece al 4%. Pues el trabajo, la rentabilidad del trabajo va a crecer más rápido y entonces los trabajadores van a alcanzar a los capitalistas. Fíjense que esta hipótesis es la hipótesis de Piketty, ese famoso economista francés que dice que el problema es que la remuneración del capital crece más rápido que lo que crece la economía. Al crecer el capital, la remuneración del capital más rápido que lo que crece la economía, pues va a haber un fenómeno de dispersión, va a haber un fenómeno de mayor separación entre los ricos y los pobres. Bien, ese fenómeno de catch-up del que hablábamos, cuando efectivamente los ingresos de los pobres crecen más rápido que los ingresos de los ricos, eso es lo que se llama convergencia. Cuando hay convergencia, entonces se reduce la desigualdad. Para eso uno necesita que los países, que la población, que los ingresos de la población pobre al interior de los países crezca más rápido que la remuneración o los ingresos de la población más rica. La desigualdad global, que es la que combina las dos, ha aumentado en los últimos 200 años. Hemos pasado de un Gini de 0.4 a un Gini de 0.7 en nuestros días. Ahora, no ha sido un proceso, digamos, homogéneo entre la desigualdad within y between. Durante la primera mitad del siglo XX, la desigualdad global se explicaba mayoritariamente por la desigualdad al interior de los países. Entonces, los capitalistas eran increíblemente ricos y los trabajadores eran increíblemente pobres. Eso es lo que explica que un personaje como Karl Marx hubiera hablado de lucha de clases en la década de 1840 y se publicara el manifiesto del Partido Comunista en 1848, precisamente por la desigualdad que él evidenciaba al interior de los países. Desde 1870,
este periodo que estamos viendo de la segunda revolución industrial, la desigualdad al interior de los países comienza a caer, en parte por el fenómeno que nos explicaba Juan, de los mayores ingresos de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que comienza a aumentar la desigualdad entre países, porque los beneficios de la primera y la segunda revolución industrial no son homogéneos a través de los países. En América Latina los beneficios de la revolución industrial son mucho menores que los beneficios que pudo haber visto Inglaterra, Estados Unidos o Alemania. Hoy en día, esa desigualdad entre países, o sea, la desigualdad between, va a explicar el 70% de la desigualdad global. Por eso es que hoy en día tiene tanta importancia la cooperación para el desarrollo. Por eso es que en la agenda internacional de hoy en día, uno de los grandes enfoques es cómo vamos a sacar a África de la pobreza. Porque el problema de la desigualdad no es tanto la desigualdad within, no es tanto la desigualdad al interior de los países, que la desigualdad entre países. Si ustedes miran el estilo de vida que tiene el ciudadano promedio en los Estados Unidos y lo comparan con el estilo de vida que tiene el ciudadano promedio en Sudán del Sur, ahí está el 70% de la desigualdad global. Entonces, que no quiere decir que la desigualdad al interior de los países, que la desigualdad within, no sea importante. Colombia, en términos de desigualdad within, es el tercer país más desigual del mundo. Yo hablaba ayer con Jaime Duarte, que ustedes de pronto lo conocerán. Jaime es profesor del área de gobierno y es además representante de la facultad en el consejo directivo y me decía, claro, es que el 7% del país, que es la Colombia rural en términos de territorio, tiene el 18% de la población, la mayoría son grupos étnicos y en esos lugares hay lugares donde no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay electricidad 24 horas al día. Comparen ustedes con el nivel de vida en el norte de Bogotá. Bien. Entonces, fíjense que vamos a mirar el problema de la desigualdad desde la primera globalización, digamos, desde la primera revolución industrial, desde 1820 hasta nuestros días. La desigualdad global es esa línea negra continua que estoy siguiendo con el mouse ahora y que va desde, como decíamos, 0.4 a 0.7 o de 40 a 70, si lo estamos multiplicando por 100. Pero se explica de forma diferente por la desigualdad externa, es decir, la línea no punteada, sino la de los guiones, que es la desigualdad entre países, versus la desigualdad interna, que es la desigualdad al interior de los países. Y lo que uno ve es un aumento espectacular de la desigualdad entre países entre 1820 y 1940. Este es el impacto desigual de las dos revoluciones industriales. Y en cambio, una especie de resolución o una especie de reducción de la desigualdad al interior de los países en ese mismo periodo, precisamente por los beneficios del cambio tecnológico y de los cambios en la organización, tanto de la organización de las empresas como de la organización social, como el papel del Estado. Juan, ¿qué hubo? Sí, profe, una pregunta. Que se reduzca la desigualdad en un país puede ser o que todas las personas como que ganen más, que los ricos pierdan y se vuelvan Claro, pobres. Ah, ok, ok. claro, esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. ¿Nos podemos volver más iguales porque todos nos volvemos más ricos o nos podemos volver más iguales porque todos nos volvemos más pobres? Y eso a la larga, Gini no lo puede medir. Y ese es uno de los problemas del coeficiente de Gini, que yo no puedo identificar si es porque todos se vuelven más ricos o porque todos nos volvimos más pobres. Piense en la Gran Depresión o piense en una gran crisis financiera, piense en la crisis de 2008. Le pegó tan duro a la sociedad y le pegó tan duro a todo el mundo que la desigualdad se redujo, pero la pobreza aumentó. Y entonces,
¿Cuál es la lógica? Pues que uno debería tratar de tener mayor desigualdad, pero no puede ser el único indicador que uno mire. Tiene que mirar también cuánta gente está por debajo de la línea de pobreza. Tiene que ver cuánta gente está por debajo de la línea de miseria. ¿Por qué? Porque mirar únicamente el coeficiente de Gini no le está diciendo nada acerca del ingreso promedio. Le está diciendo qué tan disperso está el ingreso alrededor de ese promedio, pero puede que el ingreso promedio haya bajado. Entonces, ese es un buen punto. En este caso, no vemos, porque lo hemos visto ya, por ejemplo, en la evolución del PIB per cápita en clases anteriores, no vemos que haya sucedido un empobrecimiento generalizado de la población que explique esta caída. Lo que vemos, bueno, de pronto si uno lo mira entre el 20 y el 40, de pronto sí pudo haber algo ahí de empobrecimiento generalizado porque estábamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho de que después, durante la época dorada del capitalismo, que es entre el 45 y el 73, se mantuviera la desigualdad abajo, nos habla de que eh, los beneficios del crecimiento económico, en particular durante la época dorada, pudieron extenderse para toda la población. Pero muy buena pregunta. Entonces, la desigualdad interna, digamos, tiene una caída estable, pero la desigualdad externa, la desigualdad global aumenta principalmente por un aumento de la desigualdad entre países. Y esto se debe a que en Europa y en los países industriales, la especialización aumentó la remuneración del factor trabajo. Porque claro, necesitábamos empleados que estuvieran haciendo trabajos, digamos, de producción de bienes industriales. Eso empezó a quitarle empleados al sector agrícola. Hubo muchas migraciones que salían de Europa, entonces se redujo la cantidad de gente, eso lo vimos la clase pasada, y entonces eso hizo que el salario real en Europa aumentara. Y ese aumento del salario real obviamente redujo la desigualdad. En cambio, en América Latina y en Oceanía, lo que pasó es que se especializaron en agricultura, entonces la remuneración de la tierra aumentó más que la renta del trabajo. ¿Por qué? Pues porque la dotación de tierra era una cantidad más o menos fija, a pesar de que hubo una expansión de la frontera agraria, pero llegaron muchos inmigrantes a trabajar en el sector agrícola. Entonces, como lo vimos en la clase pasada, el salario real en América Latina cae y la remuneración de la tierra, que son pues, los que tienen la tierra en América Latina son los ricos, aumentó. Eso es lo que explica un aumento de la desigualdad al interior de los países en América Latina. Entonces miren que toda esta dinámica económica que hemos estado viendo tiene efectivamente un correlato en la calidad de vida de las personas. Y eso va a ser absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque la economía, así como las finanzas, son ciencias sociales. Nosotros tenemos que hacer lo que hacemos en función de la mejor calidad de vida de las personas. Y para eso tenemos que entender por qué pasa lo que pasa. Entonces, hablemos de las industrias de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Revolución Industrial. Durante esta época, 1870-1913, se presentaron cambios importantísimos tecnológicos en organización de las empresas, cambios culturales y cambios sociales que generaron un crecimiento económico acelerado y vuelvo y lo digo, desigual. En esto hay ganadores y hay perdedores. Ahora, esos cambios en la actividad y esos cambios en la estructura económica y en la actividad productiva vienen dados por muchos factores. Lo primero, se descubren y se utilizan una cantidad de nuevas materias primas. Los plásticos son de esta época. La química, el gran auge de la química inorgánica y de la química orgánica son de esta época. Ya no lo introdujo Juan. Hay nuevas formas de energía. La electricidad aparece en esta época. Pues no, la electricidad ha existido siempre, pero la capacidad humana de condensar la electricidad, concentrarla y transportarla y utilizarla como energía es de esta época. Vamos a ver cambios en la organización productiva y entonces tienen la gran cadena de producción que están viendo en la imagen de al lado. Vamos a ver fenómenos de relocalización de la población, que ya vimos las grandes migraciones, pero eso va a tener un impacto no solamente en la desigualdad, no solamente en
los niveles de ingreso de la gente, en la remuneración de los factores de producción, sino también en los patrones de consumo. Y va a haber un fenómeno de cambio demográfico, va a haber un crecimiento espectacular de la población, primero por un adelantamiento de los matrimonios, de las nupcias, por una mayor calidad de vida, pues mejores servicios médicos que van a reducir la tasa de mortalidad entre los 0 y los 5 años, que es el momento crítico en la vida de un ser humano. Si ustedes ya sobreviven hasta los 5 años, ya la expectativa de vida aumenta espectacularmente, y por una reducción de la tasa de mortalidad. Y vamos a ver también cambios en el papel del Estado. Entonces, esos cambios en el papel del Estado los vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos con el proteccionismo. Estados Unidos protege mucho la industria y eso va a explicar su crecimiento. Pero bueno, arranquemos a hablar de industrias. Entonces, en temas de metalurgia, lo primero es que hay una mejora sustancial en la producción de acero y hierro y los vuelven un producto más barato. Eso va a ser clave porque son productos que se necesitan para desarrollar infraestructura. Piensen que aquí estamos desarrollando ferrocarriles, puentes, con el advenimiento del automóvil llegan carreteras, se empiezan a construir edificios altísimos. También se desarrolla la industria del aluminio y el aluminio va a ser importante. ¿Por qué? Porque es barato, es flexible, es ligero y va a tener muchas aplicaciones en la industria. Uno no necesariamente puede hacer un puente de aluminio, aunque sí, pero el aluminio va a servir mucho para la producción de electrodomésticos. Entonces, el aluminio y la electricidad van de la mano. Y además, cuando tenemos acero y hierro barato y tenemos aluminio ligero, podemos desarrollar la industria aeronáutica. Piensen que el vuelo de los hermanos Wright es de 1903, es de esta época. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial ya empezaron a utilizar aviones para hacer bombardeos y los aviones durante la Segunda Guerra Mundial fueron claves. Pero también van a ser claves para el comercio internacional y para el flujo internacional de personas. Luego tenemos la industria química. Fíjense que, bueno, lo recordarán por el colegio, hay dos tipos de química. Está la química inorgánica y la química orgánica. En química inorgánica van a tener avances en medicina, con nuevos medicamentos, las aspirinas de esta época. Aparecen unos insumos para la industria agrícola que empiezan a desarrollarse en esta época, pero que van a ser muy importantes en la Revolución Verde de 1960, que son la producción de abonos y fertilizantes. Ya dejamos de usar los abonos orgánicos y empezamos a usar abonos inorgánicos y eso va a generar un abaratamiento en los costos de producción de alimentos y además un incremento en la cantidad de alimentos producida y eso va a garantizar que podamos seguir rompiendo la trampa malthusiana. Piensen que vamos a pasar de una población de 800 a 1.000 millones de personas a una población de casi 8.000 millones de personas en menos de un siglo. Para eso se necesita una industria química que favorezca la producción de bienes, digamos, la producción masiva de alimentos. Y vamos a tener nuevos tipos de cemento y nuevos tipos de concreto que van a favorecer la construcción de edificios altos y de grandes centros urbanos. Eso va a facilitar la urbanización y el final de la transición de la población rural a la población urbana. En la química orgánica, pues desarrollaron plásticos, pinturas, explosivos, fibras, digamos fibras artificiales. Entonces, esta es una época en la que el cambio técnico se empieza a acelerar y empezamos a desarrollar nuevos productos y nuevas tecnologías a pasos agigantados. Obviamente, para que esto funcione, pues se necesita inversión. Y la inversión en investigación y desarrollo ocurre sí en grandes empresas multinacionales, pero en grandes empresas multinacionales en países donde hay mucho capital acumulado. Entonces, la acumulación de capital que viene, digamos, se logra en la medida en que uno puede desarrollar negocios productivos y negocios que acumulen utilidades. La primera forma de acumulación de capital es la reinversión de utilidades. Obviamente, ¿quiénes son los que más fácilmente pueden reinvertir utilidades? Pues los que generan utilidades dadas su mayor productividad.
Entonces son los países donde se adelanta la primera revolución industrial. Los que la desarrollan tempranamente, los que más rápidamente acumulan capital. Y son esos países donde la segunda revolución industrial se puede financiar con mayor facilidad. No en Gran Bretaña, caso curioso, vamos a explicar por qué en unas cuantas diapositivas, pero sí en Alemania, en Suecia, en Holanda, en Francia, que eran países también de industrialización temprana. De hecho, las grandes empresas químicas, por ejemplo, BASF o Bayer, todas son, pues las dos son alemanas. Después tenemos la industria petrolera. El petróleo tiene características chéveres frente al carbón. Primero, tiene mayor poder calorífico. Eso quiere decir que yo necesito menos unidades de petróleo que de carbón para producir la misma cantidad de output energético. Lo segundo, es líquido. Entonces no tengo que cogerlo y palearlo y echarlo dentro de un horno para que caliente, sino que fluye. Entonces lo puedo mandar por tubos, por oleoductos. De pronto no el petróleo puro que necesita diluyentes y solventes y esto, pero sí sus destilados. El querosene, la gasolina, el jet fuel, eso sí lo puedo transportar fácilmente, porque además es poco denso, es muy volátil. Entonces, va a ser un desarrollo muy importante porque va a permitir que se desarrolle el motor de combustión. Y aquí es donde empiezan a aparecer los nombres de los alemanes. Aquí es donde aparece Daimler, Benz, Diesel, que son los que desarrollan ese motor de combustión de 2 y de 4 tiempos a finales del siglo XIX. Ese motor de combustión permite el desarrollo de la industria automotriz. Ahí es donde entran los gringos. Es la fábrica automotriz Ford con su modelo T, del cual se venden 15 millones de unidades. Es una cosa brutal el cambio tecnológico, pero no hubiera sido posible si no hubiera habido petróleo, porque pues un carro de carbón, difícil. Piensen ustedes que cuando están pensando en un tren que funciona con carbón, ustedes tienen la locomotora y 1 o 2 vagones completos se van no en el transporte de mercancías, no en el transporte de personas, sino en el transporte del carbón que el tren va a necesitar para funcionar. En cambio, hoy en día, ustedes tanquean el carro y eso les da 400 kilómetros. 400 kilómetros de autonomía. Entonces, es bastante más fácil utilizar el petróleo como fuente energética para estas nuevas tecnologías que utilizar el carbón. Además, este motor de 4 tiempos y el motor de 2 tiempos también permiten que haya mejoras sustanciales en la navegación, porque como el petróleo y la gasolina producen más unidades de calor que el carbón, yo necesito menos espacio dentro de un buque en el que estoy transportando mercaderías para poder transportar, para moverlo del puerto de Amberes al puerto de, qué sé yo, de Miami, de Boston, para que sea más fácil, para que sea más cerca. Yo necesito X unidades, X espacio para meter el carbón, pero necesito la mitad de X para meter el petróleo, para hacer el mismo transporte. Entonces me deja más espacio para transportar mercaderías y eso lo que va a hacer es que me va a reducir aún más los costos de transporte. Y como es más denso el petróleo o los derivados del petróleo que el carbón, pues puedo más fácilmente desarrollar una industria aeronáutica con un avión que funcione con jet fuel y no un avión que funcione con carbón. Por eso no hay aviones de carbón. Pero aparte de la industria del petróleo, en términos de energía, el otro gran cambio es la industria de la electricidad. Este va a ser uno de los grandes jalonadores de la actividad industrial desde la segunda revolución industrial y ojo, hasta hoy. Nosotros no hemos podido desconectarnos de la electricidad y seguimos produciendo electricidad principalmente de las dos formas que se desarrollaron en esa época. Pero lo más importante de la electricidad es que nos permite transportar energía a largas distancias. Entonces yo ya no tengo que montar mi industria o montar mi empresa cerca de los depósitos de carbón. Ya puedo tener actividad industrial en distintas ciudades sin importar que tenga una mina de carbón cerca o, una mina, o un campo petrolero cerca. Eso va a ser clave,
porque va a permitir que zonas rurales que antes no se habían industrializado se industrialicen. Ahora, ¿cómo producimos energía? Pues de dos formas. En una primera fase la hicieron termoeléctrica y lo hacían básicamente quemando carbón o quemando petróleo para producir energía, para producir electricidad, para mover una turbina que en el experimento que hace uno en el colegio siempre del electromagnetismo con el clavo envuelto en cobre conectado a una pila, usaban ese mismo principio. Era una turbina que frotaba dos imanes que generaban electricidad, básicamente. Perdón la explicación de financista y no de ingeniero de la situación. Pero después descubrieron que podían utilizar la fuerza del agua para mover turbinas, y ahí es donde aparece la energía hidroeléctrica, que es la que se utiliza mayoritariamente hoy en Colombia. El sistema energético nacional funciona, digamos, un 60 o 70% con hidroeléctrica, el 30% con termoeléctrica, aunque, digamos, cuando deja de llover y se presenta ese fenómeno del niño, pues tenemos la capacidad de prender más plantas termoeléctricas para garantizar el flujo de energía. Hay otros países que utilizan energía nuclear como una tercera forma de producción, y ahora hay otras formas de producción como energía solar, energía eólica, pero esas todavía son sumamente ineficientes y no se han expandido de forma masiva. Aparece con la llegada de la electricidad un impulso súper fuerte a la industria de las telecomunicaciones. Y aquí aparece el telégrafo y aparece el teléfono. Y eso es importantísimo, lo hablábamos cuando hablábamos de la convergencia de los mercados internacionales de capitales. Va a ser importantísimo porque yo ya puedo saber qué está pasando en el mercado de Londres desde Nueva York en simultánea, en tiempo real. Y eso va a permitir que las comunicaciones y por lo tanto los precios de los valores en los mercados empiecen a converger y empiecen a moverse conjuntamente. Y bueno, con las telecomunicaciones o con las comunicaciones a distancia, pues va a haber cambios importantes también en la capacidad de producción y en la capacidad de deslocalización. Yo ya no tengo que tener todas las partes de mi empresa multinacional, de mi empresa en el mismo sitio, sino que puedo tener empresas multinacionales. Puedo tener empresas que operen en distintos países y que exploten las ventajas competitivas de los distintos países y se mantengan comunicadas de forma rápida. Esto va a ser muy útil para el desarrollo de los ferrocarriles y de las carreteras, porque como ya nos podemos comunicar, ya sabemos si un tren viene tarde, si un tren viene temprano, si un tren viene lleno, si un tren viene desocupado, y eso va a facilitar, optimizar el uso del ferrocarril, el uso de las redes ferroviarias. Y además, con la electricidad se van a desarrollar sistemas complejos de iluminación y de transporte urbano y regional. Aquí es donde aparecen los metros. Y aquí es donde aparecen los sistemas de iluminación pública, eléctrica, donde aparece la bombilla eléctrica de lo que nos hablaba Juan. Sin electricidad eso no funciona. Pero aparte de cambios en la industria, vemos también cambios en las formas de producción. Aquí es donde aparece el Taylorismo, que es, o como se conoce, la organización científica del trabajo. Vamos a repartir las funciones de la forma más eficiente, más barata, más organizada. Eso obviamente permite una producción mucho más eficiente, nos ahorra tiempo en los procesos de producción y subdivide los procesos en tareas sencillas y repetitivas, que era lo que nos estaba mostrando en su momento Juan en la presentación de calidad de vida de los empleados. Es en este periodo también donde aparecen piezas estándar de maquinaria que se pueden reemplazar fácilmente y que permiten la creación de la cadena de montaje y ensamblaje, que es la que están viendo ustedes en la foto de fondo. Ahora, les quiero mostrar brevemente un video. Share computer sound, optimize for video clip. Les quiero mostrar este video de una película de Charlie Chaplin que me parece que es muy explicativa de lo que pasó
o de cómo se veía ese Fordismo y ese Taylor. Just coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on. Vale. ¿Alguno de ustedes había visto a Chaplin? Sí, profe. Sí, Ok. ¿Y qué tal? Profe, antes que nada, ¿de cuándo es esa
película o escena? No sé, yo creo que debe ser por ahí de los 20. Ah, pues yo creo que retrata pues, muy bien. Sí, 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 porque es que le muestra muchas cosas. El tipo no se puede equivocar, al tipo no le puede rascar una axila, al tipo no le puede llegar un mosco, no puede ir al baño, o sea, va al baño, no se puede fumar un cigarrillo. Tiene que marcar en el reloj tunk cuando sale al baño y volver a marcar en el reloj tunk cuando entra al baño y ese tiempo se lo descuentan y no se lo pagan. Y tiene un capataz que lo controla todo el tiempo en una tarea repetitiva, aburridora y que al tipo lo puede enloquecer. Entonces retrata muy bien cuál era digamos, la vida del trabajador en ese momento. Y digamos, legitima todos los movimientos sociales que van a venir después. Que esa es, digamos, la continuación de la presentación de Juan, es cómo empieza a cambiar o cómo sigue cambiando para que lleguemos a un esquema como el que tenemos hoy en día. Bien, ahora, no todo es malo, porque esto redundó en una reducción de precios para los consumidores finales. A la gente los productos, los bienes y servicios les salían mucho más baratos, pues porque se producían masivamente. Un cambio adicional que se presenta es la sociedad anónima como forma generalizada de organización. El Joint Stock Company que nosotros veíamos desde 1720 en Gran Bretaña, pues sí, claro, existía, pero no era la forma generalizada de organización. A partir de esta época ya la sociedad anónima se vuelve una, una forma general de organización que permite el acceso a un mayor volumen de capitales, porque ya los accionistas vienen, dejan su plata y se van. ¿Por qué? Porque la propiedad accionaria es independiente de la gestión de la empresa. Yo puedo tener acciones de Ecopetrol sin ser empleado de Ecopetrol. Ahora, como ya tienen más capital y tienen que producir masivamente, la empresa se tiene que organizar de formas diferentes. Aparece la organización por divisiones, que es la división de mercadeo, la división de logística, la división de finanzas, la división de ta. Y esto permite también, esta nueva forma de organización por divisiones va a permitir la gestión centralizada de los costos y eso permite optimizar la producción. Se deja de gastar dinero innecesariamente. ¿Eso qué permite? Que aparezcan nuevos diseños de productos, que aparezcan nuevas redes para su distribución y que, como se ve en la imagen, aparezcan las grandes cadenas de almacenes, los centros comerciales, las grandes superficies, todo aparece en esta época cuando la diversidad de productos empieza a aumentar. Ahora, ¿cómo es la vida de los trabajadores? Esto Juan nos lo mostró muy bien, el trabajo es mecánico y repetitivo, requiere menor cualificación. Es un trabajador que está alienado, es un trabajador que solamente es visto como un factor de producción, pero que tiene salarios más altos, dada la bajada de precios. No es que le aumenten el salario, es que como los precios de los productos caen, el salario le alcanza para más. Además, en esta época aparece el concepto de fin de semana de 2 días. Antes era el fin de semana, era un día, que no era fin de semana, era un día de descanso y hágale. Y aparecen también las vacaciones pagadas. En esta época, y este es el papel del Estado, aparece una serie de beneficios sociales precisamente por las movilizaciones de trabajadores. Aparecen los seguros de enfermedad, los seguros de vejez, el seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque se consolida esa idea del trabajador como una clase social. Y en toda esta situación aumenta la capacidad de consumo de la gente. Esto va a ser clave, porque con mayor capacidad de consumo, la producción industrial se ve forzada a aumentar. Ahora, les quiero contar la caída de Gran Bretaña. ¿Cómo es que Gran Bretaña cae en este momento? Esta es una imagen divina de Londres que muestra la City, el centro financiero. Entonces, les cuento lo siguiente. En 1870 Gran Bretaña tenía el mayor PIB per cápita del planeta. Era la economía industrial, digamos, por definición. Esa posición la había consolidado, como ya vimos, entre 1830 y 70 por la industria textil, la metalurgia y la explotación del carbón. ¿Cómo funcionaba? Gran Bretaña era un exportador, entonces se dedicó a expandir las fronteras comerciales, a desarrollar el imperio
y a desarrollar una industria de maquinaria y ferrocarril en pro del comercio, en pro de las exportaciones. ¿Cuál es el problema? Que entre 1870 y 1913 las tasas de crecimiento se estancan porque el crecimiento de la productividad del trabajo y de la productividad total de los factores se estanca y se va a estancar por varios motivos. Fíjense que durante la primera revolución industrial, Gran Bretaña se había enfocado, se había posicionado gracias a su especialización en la producción. Ellos se especializaban en producir textiles, como veíamos en la diapo anterior, y manufacturas ligeras que mandaban y exportaban. Los vendían mayoritariamente en el exterior y fueron la principal potencia exportadora de bienes manufacturados, porque los demás los demandaban. ¿Cuál es el problema? Pues que las tecnologías de la primera revolución industrial se expandieron por todo el mundo y entonces a Gran Bretaña le salió competencia y la demanda de sus productos industriales cae porque ya los están produciendo en los demás países. Esa foto es una fábrica en Alemania en 1900. Entonces, el siguiente problema que tiene Gran Bretaña es que tiene dificultades adoptando esas nuevas formas de organización de la segunda revolución industrial. Por eso es que se estanca la productividad y por eso es que, como se demoran adoptando las tecnologías, la productividad, tanto del trabajo como total de los factores, se estanca. Eso hace que no pueda competir contra los países que sí adoptan las tecnologías de la segunda revolución industrial rapidito, como Alemania o como Estados Unidos. De hecho, ya para 1913, Alemania superaba a Gran Bretaña en la exportación de químicos, de maquinaria y de equipos eléctricos. ¿Eso qué hace? Eso causa un problema que ustedes van a ver, este es como la dolencia típica de Colombia y de las economías latinoamericanas, es el déficit en balanza de pagos. Acuérdense que estamos en un contexto de patrón oro. Patrón oro quiere decir que yo tengo un tipo de cambio fijo frente al oro y hay convertibilidad, entonces yo puedo llevar las libras al Banco de Inglaterra y me van a dar oro. Eso presume pues que la cantidad de oro que hay en la economía es lo suficientemente estable como para soportar la cantidad de dinero que yo tengo emitido. Pero si yo tengo un déficit de balanza de pagos, quiere decir que exporto menos de lo que importo. Entonces, cuando yo exporto, yo traigo divisas al país. Entran dólares, o en este caso, entra una moneda convertible en oro. Entonces está entrando, en definitiva, está entrando oro a la economía. Y cuando yo importo, yo tengo que pagar al exterior. Entonces está saliendo oro de la economía. Cuando importo más de lo que exporto, sale más oro del que entra. Pero si yo quiero mantener la cantidad de oro que tengo para poder tener la cantidad de dinero que tengo emitido en la economía, pues lo que tengo que hacer es subir la tasa de interés. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la política monetaria era el residuo, la consecuencia de lo que pasara con los movimientos de oro? Pues en este caso, como Gran Bretaña tenía un déficit de balanza de pagos, salía más oro del que entraba, le tocó subir la tasa de interés. Y esa subida de tasa de interés encarece el crédito, dificulta el consumo y vuelve más lenta la dinámica económica. Además, y esto no todo es malo, pero Gran Bretaña se demoró adoptando las tecnologías de la Segunda Guerra Mundial porque se estaba convirtiendo en una economía de servicios, economía dedicada a las finanzas, a los seguros, al comercio. Gran Bretaña estaba dejando de ser una economía de producción industrial y se estaba convirtiendo en una economía de servicios, pero lo único que cambió la productividad en la economía de servicios realmente en esta época fue el desarrollo de la electricidad y del telégrafo, pues de las telecomunicaciones. Ellos no se vieron beneficiados por la química, por el petróleo, por la metalurgia, por todo lo que habíamos hablado. Entonces, durante la segunda revolución industrial, estos sectores no aumentan su productividad de forma relevante. Sí la van a aumentar de forma relevante durante la tercera revolución industrial, que es la revolución de la computación y de las telecomunicaciones, de lo que es la Internet. Ahí sí, estas industrias se vuelven hiperproductivas y en lo que es la mal llamada cuarta revolución industrial, que realmente yo lo veo como una continuación de la tercera, pero pues todo el mundo me pelea cuando digo eso. Entonces, durante la cuarta revolución industrial, estos sectores tienen aún más mejoras de productividad, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces,
El otro problema que tenían es que la sustitución de las técnicas de producción de la primera revolución industrial fueron lentas y difíciles en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ya se habían gastado un poco de plata montando los telares, mecanizándolos, trayendo la spinning jenny, montando el motor de vapor, y ahora les dicen, no, es que tienen que traer nuevas tecnologías. Pues los capitalistas no estaban dispuestos a invertir sumas tan importantes nuevamente, entonces la adopción tecnológica en Reino Unido fue muy difícil, fue muy lenta, fue mucho más lenta que en otros países. Y finalmente, ese sistema educativo británico tan rígido pues no favorecía el pensamiento científico y no favorecía el desarrollo de habilidades de investigación. Entonces, tenemos una economía en la que los empleados no están tan preparados, en la que no hay tanta innovación, en la que las empresas no están preparadas para afrontar grandes volúmenes de impresión y de producción. Entonces, eso explica por qué Gran Bretaña pierde la preponderancia tan importante durante la Segunda Revolución Industrial. Me voy a dedicar 4 minutos al ascenso de Estados Unidos, porque realmente es bastante transparente. Esto es la primera celebración del Día de Acción de Gracias, pero lo importante de este cuadro es que les muestra que a finales del 18, comienzos del 19, Estados Unidos era un país agrícola, era un país con poco poblado, que tenía una producción industrial súper modesta. El PIB per cápita de Estados Unidos a comienzos del siglo XIX era el 75% del PIB per cápita que podía tener Gran Bretaña, Francia o Alemania. Y para 1913 ya era la primera economía del mundo. O sea, estamos hablando de 100 años. En 100 años Estados Unidos se convierte en la primera economía del mundo y no es que no tuviera competencia. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran las ventajas que tenía Estados Unidos? Lo primero, un marco institucional que favorecía el desarrollo industrial. Era un Estado liberal construido a imagen y semejanza de Gran Bretaña, enfocado en la capacidad industriosa de su población para sacar adelante iniciativas empresariales. Pero además tenía una dotación de recursos naturales absolutamente remarcable. En 1913, Estados Unidos era el principal productor del mundo de petróleo, de cobre, de carbón, de hierro, de plomo, de bauxita. Todos materiales industriales indispensables para el desarrollo de una industria pesada. Entonces Estados Unidos no tenía que importar. Los producía en su mismo terruño, los transportaba en sus trenes, en sus redes de ferrocarriles a sus empresas. Y Estados Unidos en ese sentido aprovechó dos palancas de crecimiento muy importantes. Lo primero, adoptó el cambio tecnológico de la Segunda Revolución Industrial y no solamente lo adoptó, lo lideró. Estados Unidos sí que estaba lleno de innovadores. Por eso es que Juan se enfocó en Estados Unidos, porque el líder de la Segunda Revolución Industrial fue Estados Unidos. La revolución saltó el charco, se fue a los institutos técnicos, a los centros de desarrollo científicos en California, en Boston, en Nueva York, y ahí empezó a liderar el desarrollo de nuevas tecnologías. Y con eso, y con el crecimiento del comercio, pudo apalancar grandes saltos en la productividad total de los factores. Fíjense que la productividad de los trabajadores entre 1890 y 1905 creció al 1.9% anual y al 2% entre 1905 y 1927. Eso lo puso a liderar. Ese crecimiento fue impulsado además por las ganancias en el cambio de la productividad total de los factores, es decir, las ganancias que trajo la tecnología a los factores de producción. Miremoslo desde dos perspectivas: bienes básicos y bienes industriales. En Estados Unidos durante el siglo XIX hay una expansión brutal de la frontera agraria. Toda la expansión al viejo oeste, salir de la costa este hacia el centro del país, hacia Kentucky, Wyoming, Utah, grandes estados agrícolas de los Estados Unidos. El desarrollo de la minería, cuando se van al viejo oeste y ven todas estas películas de cowboys y están peleando por los distritos mineros y por las mejores minas de oro, eso es esta época. Desarrollan para eso un ferrocarril que les permite crear un mercado interno e integrarlo. Entonces pueden mover bienes agrícolas, bienes mineros, de donde los producen a las costas, que es donde están los polos industriales, que es donde los necesitan para producir. Además, desarrollan la mecanización de los procesos agrícolas. O sea, la innovación también llega a la agricultura. Eso hace que se reduzcan los costos de producción a escala nacional
y que se vuelvan competitivos internacionalmente en la exportación de bienes agrícolas. Y eso va a ser fundamental, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial se van a alimentar con alimentos de Estados Unidos y de América Latina. Pero no solamente está el tema de los bienes básicos, también está el crecimiento de los bienes industriales. Un mercado interior grande y una demanda creciente favorecen que haya una industria. Además, a diferencia de América Latina, Estados Unidos adelantó desde tempranito una política de protección a la industria nacional. Entonces, a través de políticas proteccionistas, el Estado norteamericano favorece que se desarrolle una industria nacional más que importar bienes industriales de otros países. Importaban las maquinarias al comienzo, importaban a los científicos, importaban a los expertos, pero las desarrollaban in-house. Eso no se le ocurrió a los latinoamericanos sino hasta la década de los 30 y 40, y en algunos casos hasta los 60. ¿Cuáles fueron las industrias que en estas condiciones favorables crecen más rápidamente? Acero, petróleo y electricidad en bienes básicos, y en bienes industriales, automóviles, electrodomésticos y la química. O sea, todas las industrias de la segunda revolución industrial. Y adoptan además rápidamente formas modernas de organización. Taylor y Ford son gringos. De la organización empresarial, el corporation gringo se vuelve esencial, y para la comercialización de productos. Todo el tema de comercio por catálogo y de grandes almacenes empieza en los Estados Unidos y se exporta a los demás países del mundo. Eso es lo que explica que Estados Unidos reemplace a Gran Bretaña como la principal potencia económica para el año 1913. Bien.